que vimos desde un inicio, creo que del semestre, bueno, no, desde que empezamos la unidad número 3, cuando vimos desde elección del tema, y en esa diapositiva, en esa presentación, vimos cuál era la estructura que tenía que tener nuestro trabajo. Y si recordarán, así ya la encontré. Y si recordarán, precisamente en esa metodología decíamos que el trabajo lo íbamos a dividir en diferentes etapas, ¿no? Y que estas etapas iban a ser así como las secciones del trabajo, como si fueran los capítulos de nuestro trabajo, y pues las íbamos a ir, ahí venía la etapa y venían las actividades, y de esa forma íbamos a ir ordenando el trabajo. De tal forma que ese nos servía así como guía para decir, así como como un mapa de ubicación, por así decirlo, en donde decíamos, usted está aquí, tiene que llegar hasta acá donde está el reporte final, y entonces pues tenemos que hacer estas actividades para llegar allá. Y yo creo que voy a dejar de compartir para compartir el otro, para que recordemos de qué estamos hablando, ¿no? Y veamos en dónde estamos y qué es lo que nos hace falta. Bien, entonces esa fue la que vimos. Y entonces dijimos que íbamos a hacer estas etapas, que era la primera etapa, y que además era una sección del trabajo que era elección del tema, después planteamiento del problema, hacer el marco teórico, después elaborar el marco de referencia, para después hacer el diseño de respuesta y finalmente el reporte final. Bien, entonces les decía que este era como nuestro mapa de ubicación, en donde decíamos, bueno, estamos aquí o iniciamos aquí y vamos a terminar, ¿verdad? Iniciamos aquí en elección del tema y tenemos que terminar en esta parte de diseño de respuesta para después elaborar el reporte final. Bueno, pues la que vamos a entregar, el avance que vamos a entregar la próxima semana es en donde está el diseño de respuesta. Es decir, que ya pasamos por todas estas etapas y que cada una de estas es la sección del trabajo. Y que cuando hicimos selección del tema, aunque nos hubiera sobrado espacio, le dimos un salto de página e iniciamos con el planteamiento del problema y pusimos todo lo que era desde el análisis del problema hasta la metodología empleada. Después hicimos todo nuestro marco teórico y estado del arte y pusimos ahí todo el desarrollo de los temas que íbamos o que, ¿cómo se dice? Investigamos sobre las fuentes secundarias de información, y lo que entregamos hoy fue todo el marco de referencia, es decir, a partir de la información o de las fuentes primarias de nuestro proyecto, ahí determinábamos, hicimos un diseño de instrumentos, lo aplicamos y fue lo que entregamos hoy. ¿De acuerdo? Entonces nos falta esta parte. Hay que hacer el diseño de la respuesta. Es decir, ya vimos cuál era lo que se necesita, ya nos dijo el cliente que era lo que necesitaba, ya hicimos las especificaciones del producto y ahora tendríamos que hacer una respuesta, ¿no? A ese diseño, o sea, hacer un diseño o un diseño detallado, como les puse ahí en la tarea, un diseño detallado de todo lo que nos dijimos aquí de especificación del producto. ¿Ok? Entonces estamos en esta etapa y esta es la que vamos a entregar en la siguiente sección. A ver, déjenme recordar qué más había aquí. No, pues eso, hasta ahí llegaba esta presentación. Ok, bueno, entonces voy a cerrar esta presentación y vamos a ver la otra que ya tenía yo puesta y que se refiere precisamente a la unidad número 4, que es la que por cierto es en la que estamos en la unidad número 4 ya del programa. Para aquellos que han sido curiosos y estuvieron viendo a ver si estuvimos viendo todos los temas, pues se darán cuenta que sí, ¿no? Incluso hasta de más. Bien, entonces aquí está nuestra presentación y que es precisamente de la unidad número 4. En la unidad número 4, ¿qué temas están dentro de esa unidad? Dice que tenemos que hacer la aplicación de los instrumentos, analizarla e interpretar la información obtenida, ¿de acuerdo? Y eso es lo que entregamos hoy, ¿no? Hicimos el análisis de la interpretación y
y entregamos la información que obtuvimos de esos instrumentos de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué teníamos que hacer? Ya teníamos nuestros instrumentos, aplicábamos los instrumentos y para eso pues determinábamos cuál había sido nuestra muestra, que eso fue lo que pusimos, es decir, qué personas fueron las que elegimos para aplicar el instrumento y ya habíamos visto quiénes eran los sujetos susceptibles de conformar la muestra. El tamaño de la muestra también lo determinamos. En el caso de investigación social, pues ya saben que cuando dijeron encuesta tenían que haber hecho todo este relajo, ¿no? De determinar el tamaño de la muestra cuando no se sabía, por ejemplo, la población. Sabíamos que era el tamaño de la población, teníamos que tener un margen de error, el nivel de confianza, la desviación, para pues utilizar o aplicar la fórmula esta y sacar nuestra muestra representativa. De otra forma, los cuestionarios que hubieran ustedes aplicado no eran una muestra representativa. Por eso también les dije que tuvieran mucho cuidado cuando dijeran que iban a hacer encuesta, porque una encuesta se mete en todo este rollo. Y nosotros pues dijimos que íbamos a aplicar un cuestionario. Bueno, esa era la recomendación. Bueno, luego analizamos la información, qué hacíamos con ella, veíamos cuáles eran los requerimientos del cliente, lo agrupamos en categorías y lo pusimos, bueno, esas eran algunas preguntas y lo pusimos en una tabla de requerimientos en donde estaba el enunciado del cliente, cuál era el requerimiento y cuál era la importancia. Hicimos una ficha de descripción en donde pusimos, eso fue lo que estamos entregando hoy, donde pusimos cuál era el objetivo general, los específicos, cuáles eran las características básicas que habían salido de la otra máquina y el alcance que tenía el proyecto. Y después hicimos la especificación del producto, donde le pusimos a cada especificación le pusimos valores, tolerancias, métrica, ¿ok? Bien, eso es lo que hicimos. Y en el marco de referencia eso fue lo que entregamos. Pusimos identificación de la necesidad como título de nivel 2, marco de referencia es un título de nivel 1 y después pusimos un texto explicativo en el que señalábamos qué tipo de información estaba en esta sección, cómo la obtuvimos, cómo diseñamos el instrumento, qué decía el instrumento, a quién lo aplicamos, cuántos aplicamos, en dónde, en qué lugar, en fin. E incluimos imágenes del instrumento que utilizamos. Después pusimos identificación, bueno, identificación de la necesidad es la misma. Y después pusimos un texto descriptivo para poner nuestra tabla de requerimientos, es decir, pasamos toda la información que nos dijeron de los cuestionarios, nos pasamos a tablas y después pusimos un texto introductorio donde pusimos la ficha de descripción. Esta ficha de descripción, la que les decía, en donde pusimos cuáles eran los objetivos y las características, y después pasamos a especificación del producto, en donde pusimos un texto introductorio a las tablas de especificaciones, pusimos las tablas de especificaciones técnicas e incluimos como anexos los instrumentos contestados. Esto es muy importante. Si no incluyeron los cuestionarios contestados, me dejan a mí sin, eh, ¿cómo les dice? Sin referencia, ahora sí que decir sin referencia, para ver si la información que pusieron realmente es verídica o la inventaron. Y si no pusieron esos instrumentos contestados o pusieron una información diferente de lo que salió de los instrumentos, pues quiere decir que esa información no es verídica. ¿De acuerdo? Recuerden también que en esta parte, ya de marco de referencia e ingeniería detallada, y ya del reporte, también del reporte final, ya no hay rebote de corrige y si aumenta y demás. Vamos poniendo la calificación de acuerdo a lo que entregaron. Porque ya no tenemos tiempo y porque toda esta parte, o sea, yo lo único que tengo que verificar es que esté la información o que la información sea suficiente como para que ustedes lo pasen a otra área y esas personas lo puedan realizar. ¿Y saben cómo lo comprobamos? Cuando ustedes entregan esto de marco de referencia, por ejemplo, hoy, entregaron marco de referencia. Si estuviésemos en el salón, lo que yo haría sería intercambiar los proyectos. Y entonces el proyecto de Jeff se lo doy a Julio César y el de Julio César se lo doy a Pedro. Y entonces cada uno de ellos con las tres tablitas que entregaron, es decir, con la tablita de especificación del cliente, con la tablita de la ficha de descripción y con la otra, tendrían que sacar un diseño conceptual, es decir, en su mente, cómo aparecería el diseño. ¿Okay? Si no es suficiente, si no lo puede hacer, porque por ejemplo Julio no conoce el proyecto de Jeff ni ha ido al lugar,
ni sabe cuáles son las características, ni tiene todo el análisis del problema, no tiene nada del trabajo más que las tres tablitas. Si no es suficiente y Julio César no puede tener en ese momento un diseño conceptual o Pedro un diseño conceptual del proyecto de Julio César, quiere decir que la información es insuficiente. Y ese mismo criterio estoy aplicando yo. Si esa información que ustedes están presentando en mi mente no se genera ese diseño conceptual, porque yo no conozco el lugar, igual, ¿no? Igual que Jeff, igual que César, aunque tengo el contexto anterior, no conozco el lugar en donde se va a aplicar, no conozco el dispositivo en sí, cómo va a ser. Si yo no, en mi mente no puede surgir cómo es, entonces quiere decir que la información es insuficiente. ¿Ok? Y entonces ese sería el criterio para evaluarlo. Y así lo valoremos de cada uno. Pues vayan pensando a ver si con lo que ustedes entregaron sería suficiente como para que alguien más generara en su mente un diseño. Es decir, es como cuando contratas, no sé, a un carpintero, ¿verdad? Para que te haga a lo mejor un closet. No, pues tú le dices, a ver, tengo este espacio. Va el carpintero, mide el espacio y te dice cuáles son sus necesidades. No, pues tengo muchos pantalones, muchos zapatos o mucho, lo que sea. Entonces, pues ya te dice, ah, bueno, muy bien, se va, ¿verdad? Él con esas características elabora un diseño y regresa y te presenta diseños y te dice, este tiene para colgar más pantalones, este tiene varios cajones, lo podemos hacer en caoba, en cedro, en pino, en MDF, en fin, te va dando varias opciones. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Hagan de cuenta que con la información de estas tres tablitas se va el carpintero. Nada más con las tres tablitas tú se las proporcionaste. Él, ¿qué idea tendría? O sea, ¿qué idea tiene de las dimensiones? ¿Qué idea tiene de tus necesidades? Si no fue suficiente, él no va a poder llegar con un diseño. ¿Sí me explico? Eso es lo que sucede en este momento. Para eso sirve el marco de referencia. Ok, entonces eso es lo que entregamos hoy, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente etapa pues es hacer un diseño conceptual, es precisamente a lo que se refiere. La parte de diseño detallado o ingeniería detallada debe de ir en dos partes. Una parte en donde se hace un diseño conceptual, es decir, la parte del concepto, que es la parte de la imagen, de qué imagen se genera, y esa es la que, por ejemplo, iría el carpintero con sus tres dibujitos y te diría, este es el dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, en donde generamos alternativas de solución. Y yo una etapa en donde ya, de forma detallada, como ya sabe el carpintero que te gustó el diseño 2 y que ese es en cedro y que es con tres cajones y un tubo o dos tubos, en fin, y puertas de qué tipo, ya se va y entonces hace la ingeniería detallada y ya hace las partes, ya hace su lista de materiales, ya hace toda la parte. Entonces se divide en dos partes. Entonces, es decir, que en la parte de diseño conceptual lo primero que tenemos que hacer es dividir el proyecto para que facilite también hacer el diseño de cada una de esas partes. Los proyectos se pueden dividir de acuerdo a las funciones, de acuerdo a las acciones y de acuerdo a los requerimientos que sean importantes. En el caso de nosotros, el que funciona mejor, y en caso en general de ingeniería, cuando no lo vamos a implementar ni nada, cuando solamente estamos diseñándolo, es de acuerdo a las funciones, ¿no? Siempre se dividen los proyectos o siempre se pueden dividir los proyectos de acuerdo a sus funciones. Áreas funcionales. Todo proyecto tiene áreas funcionales. Por ejemplo, no sé, un dispositivo, pues tiene un área funcional en donde se alimenta, donde hace el proceso y qué resultado saca. Todo tiene un área funcional. Y así en nuestros proyectos lo que vamos a hacer es dividirlo de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, aquí dice que en una máquina envasadora puede dividirse en las acciones en donde se dosifica, se llena, se empaca, se alimenta, en fin. Si lo dividiéramos de acuerdo a las acciones sería como implementarlo, pero a nosotros no nos va a funcionar. De acuerdo a sus acciones sería como cuando lo instalamos, lo ajustamos, lo echamos a operar, en fin, le hacemos pruebas, en fin, esas serían las acciones. Y si lo dividiéramos de acuerdo a los requerimientos importantes, como sería que fuera bueno, bonito y barato, eso tampoco nos funciona a nosotros,
porque no estamos viendo nada de costos, no nos estamos viendo cuáles serían sus requerimientos más importantes, entonces lo vamos a dividir por áreas funcionales. Eso es lo adecuado. Hay que dividirlo por áreas funcionales y representar cada una de esas áreas funcionales en un diagrama de bloques como el que aparece aquí. ¿Ok? Aquí está el ejemplo de una máquina que llena ampolletas. Entonces está una parte en donde está la parte de donde se transportan, se posicionan, se unen, se llenan, se limpian, en sí, en fin. ¿Por qué es importante eso? Pues porque cada uno de esos nos da las alternativas de solución diferente. Ok, vamos a suponer que en el caso del carpintero, ¿cómo lo podría dividir? De acuerdo a los elementos que constan, ¿no? O de cuál serían, como ese sí lo podría dividir de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, requerimiento uno que tenga, no sé, el requerimiento uno sería el espacio para poner ropa colgada. El otro requerimiento sería el número de cajones o el número de repisas que debería de tener, o no sé, separaciones. El otro requerimiento sería el material que se va a utilizar, ¿ok? Y cada uno de esos podría darte una alternativa de solución, porque una vez que lo dividimos es importante eso, que representen ustedes aquí cómo se dividió el proyecto y lo presenten en diagramas de bloques. En la siguiente, pues es generar alternativas de solución. ¿Ok? Entonces hay que ver de cada uno de esos bloques que hicimos. Aquí están representados en esta columna, en la primera columna, está representado el módulo de transportar las ampolletas, ¿no? En el caso del carpintero que estaría aquí, pues el material a utilizar. Y aquí a lo mejor aparecería pino, cedro, no sé, MDF y plástico, cartón, no, no sé, ¿de acuerdo? Entonces aquí en lo que tenemos que hacer es presentar siempre por lo menos dos alternativas de solución. Una alternativa de solución no es suficiente. Tienen que llegar siempre con la persona que les pidió el proyecto, a la empresa, con el cliente, lo que sea, con dos alternativas de solución por lo menos, para que esa persona, de acuerdo a su gusto, su presupuesto, o lo que piensa persona, lo puede elegir. ¿No? Igual en la empresa, pues se reúne regularmente la parte de gerencia, la parte de no sé, de las personas que van a aportar el dinero y deciden cuál sería el adecuado, ¿ok? Bien, entonces tendremos que presentar la siguiente parte, es presentar alternativas de solución. Y entonces, ahora sí, con eso que ya teníamos anteriormente, ¿verdad? Podríamos generar un diseño conceptual, es decir, un croquis. Y eso es lo que tienen que hacer. Tienen que presentar un croquis, así como el carpintero llega y les hace su croquis del closet, así tenemos que presentar también nosotros en dibujos a mano alzada, porque no son definitivos, no es detallado, dibujos a mano alzada de cómo se funcionaría el sistema. Es decir, el compañero Julio César, cuando recibió el proyecto de Jeff, en su mente podría haber hecho algo así, ¿verdad? Obviamente, sin tener las especificaciones estas de las soluciones, porque pues eso no lo tenía. Y la parte de la división del problema, eso no le haría falta para hacer esta parte de un croquis, un diseño conceptual. ¿Ok? Y ya aquí llegamos con este diseño conceptual con el cliente y le decimos, pues aquí está, así se debe, ¿cómo ve? ¿No? Porque pues lo que nosotros le podemos decir o le presentemos solamente o le platiquemos o lo dejemos en una tabla, para la otra persona, que es la que regularmente pone el dinero, no representa nada, ¿verdad? Y puede tener una idea diferente o se puede generar en su mente una idea diferente a lo que nosotros estamos planteando. Es en esta parte en donde tienes que llegar con esos croquis o dibujos de mano alzada, ¿de acuerdo? Y la siguiente etapa entonces ya es hacer la ingeniería detallada. Pues, ya te dijo la persona, pues sí, ya estoy de acuerdo, vamos a hacer la solución número 2. Y en esta etapa todos los componentes que planteamos en el diseño conceptual ya los revisamos, ya verifiquemos que están completamente definidos en cuanto a sus dimensiones, cantidades, tolerancias, rangos, materiales, todo lo que sea necesario con la máxima precisión posible, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que definirlo precisamente.
definir, como dice ahí, no sé, la potencia, la tensión y todo eso, sabemos que puede implicar que se realicen cálculos. Es en esta parte en donde tienen que poner precisamente todos los cálculos, las pruebas que se hayan hecho, las simulaciones que se le hayan hecho. Lo digo por sus trabajos que vayan a hacer ustedes, por ejemplo, el trabajo de tesis, ¿no? En esta parte los deberían de poner. Ok, aquí vendrían incluso, no sé, especificaciones también que tengan que ver con el código de programación, si es que lleva alguna programación. Todo debería de estar en ingeniería detallada. Entonces, ¿qué se tiene que preparar en esta parte? Se tendrían que preparar los dibujos de fabricación, todos los planos de las partes, los diagramas de ensamble, dibujos de ensamble, las listas de componentes y materiales y en general todas las especificaciones ya detalladas de lo que debería de ser el producto final. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo, ¿ok? Y una vez que ya se evaluaron, hicimos toda la parte del diseño, vimos, bueno, pues se pueden hacer algunos de los elementos ya en alguna paquetería y si se dan cuenta, pues ya no son dibujos a mano alzada, ¿verdad? Ya serían así los componentes o las piezas ya hechas en CAD y eso es lo que tendríamos que presentar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el entregable? ¿Verdad? Porque pues a lo mejor eso es lo más importante en este momento. ¿Cuál es el entregable que tenemos que entregar para el día 3? Bien, entonces tendríamos que poner como título diseño de respuesta, que así es como se llama nuestra sección, y después poner como título de nivel 2 diseño conceptual. Hay dos títulos de nivel 2 que les dije que así lo vamos a dividir. La parte de diseño conceptual y una parte de diseño detallado, si le quieren poner, o ingeniería detallada, sería la siguiente parte. Y ahí tenemos que poner la división del problema, obviamente poniendo un texto explicativo de la forma en cómo hicimos esta división del problema, o más bien la división del proyecto, no más que del problema. Y poner un diagrama de bloques de esta división. Después poner alternativas de solución, que sería un título de nivel 3, y poner un texto expositivo de las alternativas de solución, ¿verdad? Y con esto ¿se acuerdan que cuando vimos cuando lo que entregaron hoy de especificación del cliente le pusimos un factor de peso? Pues bueno, nos puede servir para ahorita, ¿no? Hacer uso de esa ponderación que le asignamos en los requerimientos del cliente para generar esas alternativas de solución. Recuerdan que era nivel 1, por ejemplo, era de mucha importancia, ¿o no? O de importancia alta. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el dispositivo o la instalación o lo que teníamos que hacer forzosamente tenía que medir, no sé, por ejemplo, 2 por 3, ¿no? Y no podía medir menos ni más porque se tenía que ocupar todo el espacio y además, pues si medía más, pues ya no cabía, en fin. Ese sería de importancia de nivel 1. Entonces, como generábamos esas alternativas de solución del anterior, pues que esa no iba a cambiar. Pero, por ejemplo, si no, ni siquiera se había definido el color o el color no era importante y tenía una importancia de nivel 5, entonces ahí en la división del problema puede ser que se generaran esas otras, ¿no? Es decir, y bueno, para eso era importante hacer la ponderación. Bueno, ya que pusimos ese texto expositivo de cuáles eran las alternativas de solución, poner esa tabla de alternativas de solución y después poner un croquis del diseño conceptual. ¿De acuerdo? Hasta ahí queda la parte del diseño conceptual. Es como ya llega, ya se va el carpintero, ya hace su diseño conceptual, hasta ahí llegó. ¿De acuerdo? Y después ya esa persona se lo pasa. Recuerden que estamos preparando la documentación como para que alguien más lo haga, ¿eh? No para que ustedes lo hagan y les regresen y les pregunten a ver qué más se necesitaba o que no quedó claro qué era lo que necesitaban. Bueno, y después ya tenemos que hacer la ingeniería detallada o el diseño detallado, si lo quieren llamar así, poner un texto explicativo de cuál es la solución que se eligió, ¿verdad? Porque pues, a lo mejor de la 1 y de la 2 eligieron la 1 o la 2, la que sea, y decir ahí cómo lo elegimos, por qué lo elegimos, si encontramos ventajas, si encontramos desventajas, si se echaron un volado, si regresaron con el cliente y él eligió esa y ustedes no saben por qué, pero bueno, decir por qué, cuál es la que se eligió, porque
vamos a hacerle solamente el detalle a la solución que elegimos, ¿no? Porque si ponemos dos soluciones o cuatro soluciones, pues nos van a salir cuatro diseños diferentes. Bueno, y después poner la tabla de la solución que elegimos, es decir, si elegimos la solución número 2, pues hay que quitar la 1 y dejamos solamente la 2. Y después poner la tabla de especificaciones técnicas con los valores definitivos. Recuerdan, la tabla de especificaciones técnicas es la última de las tablitas de lo que entregaron el día de hoy. Esa, recordemos que podía haber algunas partes que estaban los valores todavía por definir, como pues a lo mejor todavía no se sabía, no sé, el tamaño de la máquina o el tamaño de determinado o la cantidad de material que se iba a ocupar, en fin. Y todavía en este momento tendremos que poner esa tabla de especificaciones ya con los valores definitivos y después poner la lista de materiales a utilizar por área funcional. Eso es muy importante, que la lista de materiales no se revuelva, ¿verdad? Porque luego cometemos el error de poner una lista de materiales como si fuera la lista de útiles de la escuela, ¿no? Así ponen la lista hasta con viñetita y le ponen ahí celda solar, 2, este, no sé, ¿qué otro? Relevador, 3. O sea, y ya así lo ponen como si fueran a ir a por su lista de materiales, ¿ok? Entonces, eso no debería ser así. Tienen que preparar esa lista de materiales como si alguien más la fuera a comprar. Ok, no lo van a ir a comprar ustedes. Alguien más lo va a ir a comprar y se va a pedir en una requisición, tal vez se va a pedir de importación. ¿Y qué necesitas tener la máxima especificación del material que se va a utilizar? Entonces, si vas a poner, nos serviría mucho esta tabla de especificaciones, la anterior, como para tomarla de modelo y llenarla ahora con la especie, ahora con la lista o el material, ¿no? Por ejemplo, el material, celda solar y decir qué cantidad, qué número de código, si es que tiene código, número de serie, marca y poner cuántas necesitamos, ¿de acuerdo? Esa sería importante. Y así en cada uno de ellos, ¿no? Si vamos a utilizar cable de no sé qué tanto, pues de cuánta cantidad, en fin, ¿no? Para que pudiera a lo mejor meterse en una requisición, pedirlo de importación, entonces no sería así como nada más la lista, tres celdas, cuatro relevadores y no sé, lo que sea, ¿no? Un contacto, en fin, tienen que ponerlo de forma muy específica, ¿ok? Y después, y ahí les decía yo que por área funcional es mucho mejor porque luego lo ponemos revuelto, ¿no? Entonces ponemos ahí todo revuelto, todo lo que vamos a necesitar de, por ejemplo, de cable, pues ¿cómo va a ser el mismo? Suponemos nosotros, ¿no? Pues todo igual. Y resulta que ya tenemos ahí, es como cuando abres ahí tu mueble ahí para armarlo y resulta que todo está revuelto, ¿no? Pues hasta en como de los modelos estos que son para armar, están separados por bolsitas, ¿no? Para que primero armes una cosa y luego armes otra. Cuando llega todo revuelto y a ver encuentra la pieza, bueno, pues es para hacerla divertido, pero no es lo correcto. En el caso de ingeniería deberían de venir los materiales por áreas funcionales. ¿Ok? El área funcional en donde se va a hacer, no sé, la alimentación, necesitamos tales materiales. El área en donde se hace el proceso, se necesitan tales materiales y así. ¿Ok? Entonces tenemos que entregar esa lista de materiales por área funcional sin costos. Obviamente los costos, pues no trabajen en costos ni lo pongan porque ni nos van a servir de nada. Entonces no los pongan. Y después poner los dibujos de las partes, diagramas de los ensambles, planos y todo lo que se necesite, ¿de acuerdo? Como tenemos poco tiempo y además toda esta parte, de decirlo, toda la parte aquí de ingeniería detallada, ya lo revisa su asesor técnico, si es que, por ejemplo, fuera un trabajo de tesis, eso ya lo revisa él, porque yo ya no sería así como, ya no tendría yo la capacidad para decirle, pues te faltó material, con este no te va a alcanzar, con ese cable no es el adecuado, o ese dibujo que hiciste no funciona, o quedó muy grande el engrane, eso yo no lo podría determinar. Entonces yo solamente verifico que esté esta información, es decir, que digan cuál es el problema que se eligió, es decir,
cuál es la solución que van a hacer la ingeniería detallada, que pongan su tabla de especificaciones, que pongan su lista de materiales y que yo verifique que sea como suficiente, ¿no? Como para que alguien más lo pudiera hacer. Y algunos dibujos de las partes, pues no todo, porque no nos daría tiempo, ¿ok? Entonces pongan algunos dibujos de las partes ya bien hechos, ¿no? O sea, ya no a mano alzada. Los de mano alzada se quedan en la sección anterior y Profesora. aquí ya aparecerían incluso hasta los planos. Y regularmente está la información que ya tienen. Por eso no me detengo mucho, porque de esta es la información que ya tienen. Porque si lo hicieron en otra asignatura, estuvieron todo el semestre haciendo toda esta parte, ¿no? Verificando, haciendo las figuras, haciendo los planos, haciendo los cálculos, este, no sé, verificando qué materiales iban a ocupar. Entonces, esto ya lo tienen y ya nada más como que lo integran. Y es para saber que en esta parte de todos los proyectos es donde se integra la ingeniería de detalle. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que entregar el próximo día 3. Recapitulando, como les digo, parece mucho, pero más bien hablo más de lo que es, ¿verdad? De lo que se tiene que entregar. Recapitulando, entonces tenemos que entregar, primero hacemos la división del problema y hacemos un diagramita de bloques, que ese no lo tenemos. Después generamos alternativas de solución y los ponemos en una tablita. Ya tenemos alternativas de solución. Ese no lo tenemos. Entonces, esos dos son los que tendríamos que hacer. Y después del siguiente entregable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La tabla de la solución elegida, pues ya la tenemos, nada más quitamos una columna, entonces eso no hay mucho trabajo. La tabla de especificaciones ya la tenemos porque es la misma que entregamos hoy, la última que entregamos hoy, y solamente le ponemos los valores. Y lo que tenemos que hacer es la lista de materiales. Ah, bueno, nos falta nuestro croquis también. La lista de materiales, ya con sus valores también, sus especificaciones y algunos dibujos de las partes. O sea, ¿cuántos? Pues, uno, dos, ¿no? Pues tampoco me voy a poner ahí a que entreguen todo porque no nos da tiempo. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y se dan cuenta, pues no es tanto, ¿verdad? Porque se supone que ya todo lo demás lo tenemos. Ya nada más lo vamos integrando y le vamos, por así decirlo, actualizando. O sea, vamos dándole ya todos los valores a lo que presentamos en esta ocasión. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Tienen alguna duda antes de que lo quite? Yo, profesora, ¿me Muy escucho? bien. Sí, claro. Por ejemplo, si queremos poner alguna imagen de algún manual ya hecho por el fabricante, tenemos que referenciarlo. Eh, sí, pero en esta parte, toda esta parte de aquí, ya no tenemos que utilizar imágenes de nadie. Todas las imágenes que estemos poniendo deben de ser de autoría propia. Y todo lo Ajá, que estemos yo, utilizando, por ejemplo, de manuales, iría en el marco teórico. pero no es como que yo voy a inventar el PLC, ¿me entiende? O sea, yo me refiero a Ujú. eso, como ya, digamos, poner pues la imagen que nos da el manual, no sé si me explico. Sí, sí te entiendo, porque no todas las partes las van a diseñar. Pues sí, obviamente no sé, si su sistema requiere de celdas o del PLC, de celdas solares, no vas a diseñar la celda y no vas a hacer el dibujo tú de la celda ni del PLC, ¿ok? Pero lo que tenemos que entregar en esta parte de la lista de materiales únicamente y no poner la imagen. Fíjate que hay algunas listas de materiales que sí incluyen las imágenes, pero dentro de la misma tabla, como para que no hubiera confusión, así como aparecen en los manuales, ¿no? Que no hubiera confusión acerca de la pieza, ¿ok? Pero si le vas a poner en la lista de materiales, que a lo mejor eso es lo que estás pensando, que poner, no sé, el PLC con sus características, el PLC que vas a necesitar, se ponen dentro de tablas, ¿eh? Esos no se referencian, obviamente, porque esos vienen dentro del manual, ¿no? Aunque no sería adecuado, ¿eh? O sea, realmente no sería adecuado utilizarlo en nuestro trabajo. Nada más con que ponga la lista del material y la especificación, a lo mejor si lleva un número de serie, un número de código, la marca, si es que lleva marca, y todo lo que se refiera, todo lo que tenga de especificación en el manual, sin que incluya la imagen, es correcto.
porque entonces caemos en ese rollo que dices, Eduardo. Si es una imagen que no generamos nosotros, entonces le tendré yo que poner referencias o no le tendría que poner referencias. Ok, profesora. Sí, yo diría que no lo pongan. Ok, solamente pongan aquellas figuras que hayan hecho ustedes, porque eso es también importante, porque entonces dicen, ah, pues tengo que poner dibujos, pues voy a poner esta que me encontré del proyecto que investigué, ¿no? Y es una imagen que no es mía, ¿verdad? Aquí solamente tenemos que poner el detalle del diseño de lo que nosotros hacemos, no de lo que encontramos, o sea, no del proyecto ideal, sino lo que es real. Si no tenemos esos dibujos, pues bueno, nos falta, ¿no? Eso tendríamos que decir, nos falta. O sea, imagínate en un proyecto que llegue el carpintero y te traiga el dibujo de una revista y te diga, pues así le va a quedar. Y dices, ay, ¿a poco? Bueno, pues sí, dices, no, está bien. Veía cuando te lo dan, no es igual, ¿no? O sea, ¿qué dibujo hizo él, no? Él, porque él es el que se está comprometiendo, o la persona, la empresa, se están comprometiendo a que ese es el diseño, no el dibujo ideal de algún mueble de revista. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, espero yo que no tengan dudas. De cualquier forma, si tuviesen dudas, que seguramente las dudas se empiezan a generar cuando empezamos a trabajar, y si ahorita se ponen de acuerdo y después revisamos cuáles fueron los errores que tuvieron, de acuerdo a lo que les voy a poner ahí de observaciones en su trabajo, de los errores que cometieron en el marco de referencia, pues el próximo mm, lunes que nos veamos, eh, pues ya la solventaríamos, ¿no? Para que ustedes pudieran entregarlo esto el próximo viernes. Entonces todavía tendrían pues unos 4 días más para integrar la información, ¿de acuerdo? Bueno, espero que no haya más dudas acerca de esto. Bien, entonces pues voy a quitar esta presentación. Ok, y bueno, eh, tenemos poco tiempo realmente para ver o revisar lo que ustedes entregaron como marco de referencia. Pero en este fin de semana, aunque pues ya sé que no les gusta, pero les voy a poner las observaciones dentro del trabajo, ¿ok? Para que el próximo lunes, como nos vamos a ver muy temprano, nos alcance el tiempo para ver cuáles son las dudas que tengan de lo que tienen que entregar en esta siguiente vez. Es decir, les voy a mandar las observaciones. Recuerden que el trabajo es acumulativo, es decir, no solamente tienen que entregar, por ejemplo, lo de marco de referencia hoy y lo demás ya se olvidó. Y como ya no lo corrigieron o ya lo habían corregido, pero yo ya les había puesto una calificación diferente, pues entonces, o no satisfactoria, por así decirlo, entonces pues ya no lo entregan, ¿no? Dicen, no, pues ya no lo entregamos, porque pues al fin que, pues como ya no quedó, ¿verdad? Pues entonces, pues ya mejor no lo entregamos, ¿no? Pues es acumulativo. Si para la siguiente ocasión, por ejemplo, no entregaran el marco de referencia otra vez, aunque fuera el diseño detallado, pues quiere decir que pues esa va a bajar su calificación. Esos 15 puntos que vale la siguiente, pues tampoco los van a alcanzar porque no está completo el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a aprovechar para pasar lista porque recuerden que tenemos que estar aquí para la calificación. Brandon está, no está. Brenda Hernández tampoco está. Carlos Cabrera, aquí está. Creo que sí, ¿verdad, Carlos? David también aquí Presente. está. Sí, profesora. Gracias. Diana Laura también ya lo vi. Diego Alfonso también. Edson también. Eduardo también. Andrea también. Gabino, ya te vi.
¿Quién más sigue de Gabino? Ya se me movió. Ah, Gerardo. Guillermo no está. ¿Será que activar el micrófono? Buenos días. Jeff, ahí está. José Alan. José Alan no está. Aquí estoy, profesora. ¿A poco? Sí. Ah, sí, José Alan. Ah, es que me cambiaste la foto, José Alan. Ah, disculpe. ¿Verdad que sí? En Sí. la otra estás así como en un fondo rojo y aquí ya está. Así, profe. ¿Verdad? Joshua no está. Ahorita va a decir que sí está, no está. Juan José sí está, Julio César también, Jair López también, Luis Carlos no está, Manuel Alonso tampoco está hoy. Y Fernando Páramo sí está, Pedro también, Ramiro también, Raúl también, Santillán, Diana no está, y Villevaldo Ríos sí está, y Jair Castellanos no está, es verdad, Jair Castellanos no está. Bueno, ok, chicos, entonces tenemos algo de tiempo, son 7:47, tenemos todavía hasta las 8:30. ¿Qué les parece si vamos revisando entonces? Digo, podríamos ir revisando lo que entregaron de marco de referencia hoy para que tuvieran ustedes más tiempo también de ver qué es lo que tendrían que corregir. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, profesora. Sí, ok. Entonces me voy a ir con Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, que es el primero que tiene ahí el trabajo. Y bueno, me voy a ir solamente a marco de referencia porque se supone que los instrumentos pues ya estaban, ¿no? Ok, es importante que revisen que cada una de las secciones se empiece en una página diferente, ¿ok? Porque donde termina marco teórico, pues hasta ahí le damos un salto de página, aunque nos haya sobrado un pedacito, no importa, vamos a pasarlo a otra hoja, porque pues ahí quedó marco de referencia, nada más quedó el título en una hoja y luego ya lo demás, en la siguiente hoja. Ok, ahí viene su cuestionario, vienen las figuras, el instrumento, la fuente y después viene lo que dijo el cliente. Se ve bien. ¿Sí incluyeron el instrumento contestado? Sí, está en Sí, las ¿verdad? figuras, las primeras figuras. Sí. Ajá. No, pero el contestado como anexo en grande, porque este chiquito, pues no lo alcanzó a ver. O sea, sí se ve algo, pero no Sí, se ve. lo que teníamos dudas, ¿iba en anexo o iba en el documento? Pues como Sí, nada más en lo las pusimos dos en el partes. documento. Ajá, en Ok, las dos partes, pero sí, parece que sí sí. está correcto. Ok, en definición del producto debe de ser su objetivo general. Ok, ¿cuál es su objetivo general? Si se van ustedes al planteamiento del problema después del análisis, su objetivo general es diseñar un sistema de alertamiento sísmico que sea capaz de avisar de una manera eficaz, oportuna, bla, bla, bla. Ese es el que debe de ir en la primera columna, digo, en la primera fila, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, entonces ahí donde dice, ay, ya está, ya se me fue otra vez. A donde dice la ficha de descripción, definición del producto, ahí debe de estar ese objetivo general, ¿de acuerdo? Y los objetivos específicos deben de ser los que tienen, los principales deben de ser los objetivos específicos que pusieron también el planteamiento del problema. Entonces ahí revisen, ¿son los mismos? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Con diferente redacción, pero Bueno, casi deberían son de los ser los mismos. mismos, o sea, no los deberían de cambiar ni de redacción, porque entonces ya Ok, parecería, ok, hay que dejar los mismos,
pero sin utilizar viñetas. No utilicen viñetas, ni numeración, ni nada. ¿Ok? Y las características. Ok, eso debe de haber salido del anterior. A ver, lo estoy revisando. Bien, yo creo que está bien. Ok, en el alcance yo le pondría la parte de diseño conceptual e ingeniería detallada, ¿de acuerdo? Nada más. Ingeniería de diseño, no, más bien ingeniería detallada. O diseño e ingeniería detallada. Y la tabla de especificaciones con alimentación, tolerancia, unidad. Y faltan los posibles valores, ¿no? Si el valor nominal es 127, yo creo que ya lo tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, si el valor nominal es de 127 más menos 10, entonces ya tienes un posible valor que sería 117 o 137 o 130 o algo así, ¿no? Porque es más menos 10. ¿Sí me explicó? Ok, sí. Ok, les falta llenar esa columna nada más. Bien. Y yo creo que todo lo demás está correcto. Ok, entonces ya nada más hay que atender la de ficha de corrección de la ficha de descripción solamente de los objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues muy buen trabajo, ¿no? Ahí la llevan. Y ahorita, ya la siguiente ya no incluyen los cuestionarios contestados, ¿de acuerdo? Ya los vamos a incluir hasta el trabajo final. Y en el siguiente ya no los pongan. Entonces, este es de Carlos y me falta el de Jair. Ok, entonces me voy a pasar. E incluso si ya no tuvieran dudas, por ejemplo, el lunes, ustedes, pues pueden ya no entrar a la sesión, ¿de acuerdo? Porque ya revisamos su trabajo. Si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Pues ya nos veríamos el lunes. Bueno, ahora me voy a ir con uno de los últimos, ¿no? Porque van a decir que siempre los primeros. Me voy a ir con el equipo de Villevaldo. Ok. Ahí por ahí estás, ¿verdad? ¿Qué hicieron, Villevaldo? Sí, aquí estamos. Ok, ¿qué hicieron, Villevaldo? Porque no veo que estén los cuestionarios. Aquí ya vi el marco de referencia. Olvidamos incluir los cuestionarios, profesora. Ok, Es que hicimos un formulario en Google y no ajá. supimos cómo ingresarlo más que nada. Ah, ok, pues con una imagen, ¿no? Con una captura de pantalla a lo mejor de la primera página, en donde viene el nombre, la descripción, el objetivo. ¿No? Con una captura de pantalla sería suficiente. Ok, bueno, ya vi marco de referencia y ya vi, después le pusieron necesidades de aprendizaje y después viene el instrumento. Ah, pues ahí viene la imagen. Ah, pero los resultados, ¿verdad? Te refieres a las respuestas. Pero sí Sí, hay forma de ver las respuestas, ¿no? Igual con capturas de imagen. Ya con las respuestas, pero de todos, ¿verdad? Vas a decir. Sí, ese es un problema. Ok. Bueno, les falta incluirle, si ya incluyeron ahí la imagen, les falta ponerle el número de figura abajo, ¿de acuerdo? Sí, Villevaldo y amigos. sí, profesora. O sea, les falta poner la figura número 1, bla, bla. Pero además, ni siquiera tiene los nombres de los participantes. ¿Quiénes son los de su equipo? ¿Quién sabe? Dicen, aquí estamos, pero en su trabajo no le pusieron nombre. ¿Con quién estás, Villevaldo? Con Juan José y Diana Edith. Ah, ok. Bueno, pero no tiene nombre. Ok, entonces en todas las imágenes, por ejemplo, ahí va a ser figura número 1, 2, 3 y le ponen fuente propia, también la siguiente figura. Fíjense que o sea, tengan cuidado más bien que las figuras sean del mismo tamaño, ¿no? Porque tienen ahí, unas quedaron encimadas y creo que una es más grande que otra, en fin, ¿no? Revisen que todas sean más o menos uniformes. Y una quedó bien chiquita y así, pues eso es muy fácil, ¿no? Si solamente las amplían o las ponen todas del mismo tamaño y a todas les van poniendo figura 1, figura 2, figura 3, ¿de acuerdo? Y después,
deben de ponerle, también a las tablas les deben de poner tabla 1, tabla 2, tabla 3 y el título de la tabla, ¿no? ¿Cómo se llama la tabla 1? ¿Cómo se llama la tabla 2? Y así. Y la primera pues sería la tabla 1 de requerimiento del cliente y ahí está la pregunta y le pusieron ahí la frecuencia, ¿no? Que es, pues, le ponen ustedes que es la más seleccionada y el requerimiento. Revisen que dentro de las tablas también recuerden, si estamos haciendo una tabla, el tipo o el tamaño de la letra dentro de la tabla es más pequeño que el de afuera. Si lo estamos haciendo a 10 puntos afuera, a 12 puntos adentro sería 10. No tenemos que utilizar viñetas dentro de las tablas, porque ustedes están poniendo una viñeta. ¿Con qué frecuencia utiliza? Esa parte tiene una viñetita. Esa hay que quitarla porque incluso ya tiene un número 2 acá, ¿para qué tiene una viñeta? Y también debe de estar interlineado sencillo, o sea, espacio sencillo. Lo dejaron a doble espacio, a espacio sencillo. Chequen que no se salgan los márgenes también, porque hay algunas de las tablas que salieron de margen. Igual en la tabla de especificación del producto, esa no sería especificación. La tabla que ustedes pusieron es una ficha de descripción. Ok, bueno, ya lo pusieron ahí. Pero falta la especificación. La especificación tiene que tener ya valores y tiene que tener métricas, ¿de acuerdo? Los valores que debería de tener. Por ejemplo, ahí están diciendo que la parte de la programación se va a hacer en programación. ¿Cuánto debe de, no sé? Pues es que deben de buscar las especificaciones al producto. O sea, yo con esta tablita, a ver, con esto que me están dando aquí, primera tabla y segunda tabla, ¿podría yo hacer un diseño de eso? Ya me pongo ahí a programar y ya sé cómo lo tendría que hacer. ¿Cómo tendría que ser la interfaz, por ejemplo? ¿No? Ni idea tengo. ¿Qué es qué datos se tienen que meter? Cantidad de datos, cantidad de variables. Esa sería especificación. ¿Cuántas variables vamos a meter? No lo sé, ¿no? Yo cuando haría, por ejemplo, un programita, ¿no? Pues regularmente es lo que piensas primero, a ver cuántas variables vamos a manejar, cuántas variables van a ser, ¿no? Porque tendrías que hacer una base de datos de esas variables, ¿no? Y después, cómo se tienen que ir relacionando, en fin. Pues creo que ahí sí le tienen que corregir un poco, porque no hay especificaciones de valores. Pues a ver, reflexionen y piensen a ver qué les podría salir, ¿no, chicos? ¿O qué Sí, dudas profesora. tienen? Sí, Sí, lo, voy lo a, vamos a ok, corregir y ya para que como ya nos pueda quedar mejor lo que está pidiendo. bien. Voy a finalizar la llamada, son las 8. Voy a finalizar la llamada porque quedan pocos minutitos para que termine. Y nos volvemos a meter. Obviamente, pues solamente los que tengan duda o los que podamos alcanzar a revisar para que ya no tengan que estar el lunes, ¿de acuerdo? Entonces voy a finalizar la llamada y nos volvemos a meter. Adiós. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Entonces, a ver, no sé si todavía entró el equipo de Villevaldo o todavía no entra. Sí, ¿verdad? Por ahí está. Ok, ¿alguna otra duda que les haya generado o que no haya quedado claro qué era lo que tienen que entregar? Ahorita como hicimos la revisión, ya ven que vimos ahí ahorita lo que teníamos que entregar de marco de referencia. Yo creo que también ya se dieron cuenta de cuáles fueron de algunos de sus errores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, Diana Laura? Ah, sí, profesora, es que entré un poquito después, ya no escuché eso. Ah, ok. A ver.
Bien, pero entonces ahí, como dice este Villebaldo, es que como no le pusieron nombre, la verdad no sé ni quiénes están en el equipo, pero si me voy acá, pues supuestamente Villebaldo está con Juan José, así y con Santillán Martínez. Ok, entonces, ¿alguna duda? Chicos, ¿no? Bueno, pues creo que ya ni están. Ok, entonces me voy a ir ahora con uno de los de enfrente, de los que están primero. Y con David Basilio. David Basilio, si estás por ahí, ¿verdad? Sí, ya te vi. Profesora. Ok. Entonces, a ver, David, vamos a ver qué es lo que entregaron. Me voy a ir hasta marco de referencia, ¿de acuerdo? De la llave de presencia, a ver qué quedó. Bueno, recuerden que en todo momento las referencias de consulta deben de estar hasta el final del trabajo, ¿ok? Es que entregaron ustedes dos partes, ¿no? Veo una parte que está en, ¿verdad que sí? Marco de referencia esta parte, ¿verdad? ¿Verdad que sí, David? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces recuerden que lo tienen que poner todo junto. Marco de referencia, introducción. De acuerdo. Ok, no sé por qué les quedó tanto espacio ahí y después pusieron cuál era el requerimiento del usuario y pusieron las instrucciones y todo eso. Pues yo creo que no deberían de haber puesto eso. Ahí se deberían de haber puesto una imagen del instrumento. Bueno, ahí viene la imagen también del tipo de llave que van a utilizar. Pero, a ver, o sea, aquí hay que ponerle, bueno, viene el nivel de importancia. Dimensiones, mantener las dimensiones. ¿Y cuáles son las dimensiones? Pues quién sabe. Y luego dice, la otra, la que dice la ficha técnica de la llave, dice componentes, batería y riesgos que puede inflarse, el chip se puede quemar, los componentes. ¿Esa a qué se refiere? A los riesgos que puede ocasionar la llave. Bueno, se corta un poco. Bueno, en la parte de introducción, en donde le pusieron ahí con nuestra ficha técnica era conocer las necesidades del proyecto. ¿Ok? Pero tienen que sacar ya especificaciones. En esta parte tienen que sacar especificaciones. Este es como si hubieran puesto toda la información que les salió. ¿Ok? Ahí pusieron cuál era el requerimiento y le pusieron cuál era el alto, el ancho, las dimensiones, el largo, en fin. Ok, y luego pusieron cómo era la llave y luego el nivel de importancia. De acuerdo. Y una ficha técnica donde le pusieron cuál era el tipo de batería, sensores y demás. Ok, lo único que yo les recomendaría es que revisaran los espacios que tienen entre uno, por ejemplo, viene introducción y luego no sé por qué viene ahí requerimiento del cliente. Y yo le quitaría eso de las instrucciones, ¿no? ¿Para qué le dejas las instrucciones? ¿Para qué le dejas el nombre del propietario? Eso no es importante. Ya nada más le pones requerimientos del usuario y pones ahí el modelo del vehículo, dimensiones de la llave, alto, todo eso lo dejas ahí, ¿de acuerdo? Y luego dejar las imágenes. Esas imágenes le tienes que poner número de figura. Figura 1, figura 2 y decir que son de fuente propia porque tú tomaste esas imágenes. O no es cierto porque creo que incluso en la de abajo hasta tiene ella. ¿A poco sí las tomaron ustedes? ¿De dónde sacaron esas fotos, David? Sí, profesora. Mi primo tiene un carro. Bueno, es un Honda Accord. Y pues tiene esa llave. Entonces, le pidió Pero es que esas tienen ahí abajo la imagen. Ah, es de la cámara del teléfono, Ajá, es de del la Huawei. cámara del teléfono. Sí, así es. Ah, ok. Sí, es lo que estoy viendo. Bueno, entonces sí le tienen que poner imagen 1, imagen 2 y ponerle fuente propia, ¿ok?
Entonces, eso es lo que tienen que poner a esas imágenes. Y después en las especificaciones, donde dice especificación del producto, las necesidades, nivel de importancia y demás, tienen que ir le poniendo números a las tablas. Ahí aparece una tabla, entonces le ponen ustedes tabla 1, necesidad del usuario, ¿no? O tabla 2 o tabla la que vaya, y dejan ustedes esa tabla. Y la ficha técnica, igual quítenle ustedes todo eso que dice llave solar, objetivo, porque eso se supone que ya lo tenemos, o incluyanlo dentro de la tabla, ¿no? Como objetivo, adaptar una llave solar o adaptar una celda solar a la llave, y pónganlo dentro como si fuera una fila, ¿ok? Pónganlo en una fila. De Y le acuerdo. ponen también número de tabla, ¿de acuerdo, David? Sí, profesora. Ok. Y ya con esa información yo creo que es suficiente. Recuerden que dentro de las tablas el tipo de letra debe de ser más pequeño y debe de estar en interlinado sencillo, no en interlinado doble, ¿de acuerdo? Sí, de Entonces que acuerdo. no se les olvide, sale. Pero yo creo que ya está correcto. Bien, y lo único que les voy a poner así de observación, que tampoco tiene, con quién están trabajando, no tiene nombres. Sí, se nos olvidó con Manuel Alonso y Ramiro Becerril. Ok, la única observación que les estoy poniendo es que atiendan las observaciones de los títulos de las tablas y de las figuras, ¿de acuerdo? Y entonces me dices con quién estás, David. Con Manuel Alonso. ¿Y no está aquí Manuel Alonso? No, no ¿No, sé. verdad? No. Pues entonces ya tiene cero Manuel Alonso. Pues no estuvo. Bueno, ¿y con quién más? Y Ramiro Becerril. ¿Con quién? Ramiro Becerril. Ramiro Servín. ¿Y Ramiro dónde estás? ¿Ya se fue? Aquí estoy, profesora. Ya, ok. Bien, entonces es lo único que tienen que corregir. Si tuvieran alguna duda, nos veríamos el lunes. Si no, pues utilicen el tiempo para trabajar en su proyecto, ¿no? Sí, Eso sería lo adecuado. Ok. Bueno, entonces, Villalbaldo ya se fue, ¿verdad? A ver, me voy a regresar entonces a ver a quién me encuentro. A Raúl Mata. ¿Sí estás por ahí, Raúl? Sí, profesora. Ok. A ver, entonces vamos a revisar el tuyo, ¿no? Que estás con Diana Laura Reyes y con Pedro Daniel. Aquí sí le pusieron nombre. Aquí está marco de referencia. ¿Anexaron los cuestionarios? Sí, profesora. Sí, ok. Las especificaciones está bien, pero no tiene ninguna tolerancia, o sea, tienen que ser de esas dimensiones y de ese peso y todo. Pues si es así, para mí es suficiente. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, pues es correcto. Ya no nos tendríamos que ver el lunes, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, estás, Diana Laura, aquí está. Reyes, ¿verdad? ¿Y quién Sí, más está profesora. con ustedes? Pedro Portillo y Raúl Mata. ¿Y Pedro, si estás aquí? Sí, ya te vi.
Bien, entonces ahí está, ya les califiqué, contenido correcto. Ok, creo que me faltaría revisar marco teórico, creo, no sé. Bueno, luego lo veo, pero este ya está correcto. Ya se pueden poner a trabajar en lo demás. Si no tuvieran duda, igual, pues nos veríamos hasta el siguiente viernes, ¿no? Para que el lunes lo puedan aprovechar. ¿De Sí, acuerdo? profesora, gracias. Bien, gracias. Bueno, yo creo que uno más. Me voy a ir ahora al de Julio César. ¿Verdad, Julio César? Sí, profesor. Híjole, me salté a Pedro. Perdón, digo Fernando Páramo. Perdón, pero ya le había dicho a Julio César. Ok, Julio César, ¿con quién estás? Ah, con Joshua y con Brenda. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que entregaron hoy. Marco de referencia y viene identificación de la necesidad de realizar un cuestionario. Luego viene su cuestionario con la figura, fuente, el requerimiento. Bien,